Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, mis hermanos. Mis hermanos, buenas días, tardes y más que nada bendiciones en tu vida. Vamos a hacer una reflexión de la palabra del Señor. Siempre nos está llamando continuamente y cuando tu corazón quiere hablar del Señor, debemos de hacerlo. No importa el tiempo, la hora, el momento, si el Señor te inspira, déjate llevar por ese corazón dócil a la palabra del Señor. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianus da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecus, benedictas tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostris. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, et Filii, et Spiritus Sancto, esteunt era in principi, en ut, en semper, en secula seculorum. Amén. Mis hermanos, que este día lleno de bendiciones y la reflexión del Señor nos lleve como esa oración de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que ahí donde haya odio, ponga yo amor, que allí donde haya ofensas, ponga yo perdón, que allí donde haya discordia, ponga yo armonía, que ahí donde haya error, ponga yo la verdad, que ahí donde haya duda, ponga yo la fe, que ahí donde haya desesperación, ponga yo esperanza, que ahí donde haya tinieblas, ponga yo la luz, que ahí donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Divino Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, pues dando es como se recibe, perdonando se perdona, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Pues que con esta oración tan significativa comenzamos este compartimiento, que esta oración bien que, que, este, que nos lleva a reflexionar lo que es la palabra de hoy. Habla de una oración muy personal que San Francisco de San Francisco de Asís, en una oración profunda, llegó a decir eso, ¿no? Donde yo vaya, pero no es él en sí su persona, o no somos nosotros en sí nuestra persona
la que va a obrar, sino es esa confianza de esa fe que el Señor nos ha puesto y que nosotros hemos estado dispuestos para llevar ese mensaje, esa palabra de esperanza, dependiendo tu situación, tu circunstancia, depende mucho de ti, este envío, este mandato, ¿no? Pero el que va al frente siempre es el Señor. Y hay una palabra del Señor que me ha inspirado hoy en este día para compartir. Vamos también a entenderla un poquito más con la Biblia totalmente, porque hoy va a ser un poquito más de aprendizaje bíblico, porque para eso estamos aquí. Pero para eso es la reflexión de ahora está en la palabra del Señor, que se encuentra en Isaías 6, del 1 al 8. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé Sabaoth. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la cita bíblica que vamos a desglosar un poquito, porque tiene una gran enseñanza y todo lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir versículo por versículo de Isaías capítulo 6, versículo 1, del 1 al 8. Primer versículo dice: en el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, y excelso sus faldas de su vestido llenaban el templo. Esta profecía que vio el profeta Isaías sucedió en el año 738 antes de Cristo. Dice que él estaba sentado en su trono de una manera como los reyes, como un verdadero rey, se lucía, su esplendor. Dice que llenaba, sus vestiduras blancas llenaban el templo. Y para eso nos vamos a dirigir en el libro de Miqueas del 1, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice: oíd pueblos, todos están atentos, tierra y cuanto hay en ti. Yahvé, el Señor desde su trono, templo, sea testigo contra ustedes, porque aquí que Yahvé sale de su lugar y desciende de las alturas a la tierra. Y todos los montes se derretirán delante de él, y los valles hendirán como la cera
delante del fuego, como las aguas que corren por el precipicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como en Isaías 6, el primer versículo, se refiere a lo excelso del Señor, a su presencia de Rey, y Miqueas nos lo certifica, Miqueas 1, versículo 2, que todos en la tierra, pueblos, cuando a ti ya ve el Señor, y vuelve a repetir otra vez, el Señor desde su templo santo baja a la tierra. Y dicen, y cuando está aquí, todos los montes se derretirán como la cera en el fuego, y han de correr como agua bajo el precipicio. Qué impresionante es la presencia del Señor. Qué impresionante la presencia del Señor aquí en el cielo. Como el primer versículo se va apoyando de la palabra de Dios. No solamente queda en lo que Isaías nos dice. Y como te digo, esta visión ocurrió en el año 738 antes de Cristo. Esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con dos se cubría el rostro, con otros dos los pies y con las otras volaban. Este es el único versículo del Antiguo Testamento donde se pronuncian los serafines. Los serafines tienen la misma función que similar a lo que hacen los querubines. Ya hablaremos de las 7 potestades de ángeles que se encuentran en el cielo alabando al Señor. Y en este caso, la presencia del Señor en toda su magnitud, en su presencia divina, acompañado por querubines, porque decía que había querubines aquí, se tapaban el rostro con 2 alas se cubrían la cara, los pies y con las otras dos volaban. Es impresionante entender y comprender cómo nos muestra la palabra de Dios, cómo son los ángeles en una plenitud que no es tanto la importancia de cómo son los querubines, sino la importancia de que bajan, porque en la presencia divina del Señor, en el Señor, el Rey de Reyes, está entre nosotros, que es lo que dice la visión de Isaías 6:1. Esta es el único párrafo que vas a encontrar en los primeros libros del Antiguo Testamento, donde solamente aquí dice que hay querubines en la presencia del Señor. Entonces es bien impresionante cómo saber que nada más ese es versículo. Imagínate Isaías teniendo esa visión impresionante. Te voy a decir por qué, porque en el versículo 3 dice, y gritaban respondiéndole el uno al otro, Santo, Santo, Santo Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra de todo en todo. Santo, Santo es el célebre trisagio que se reza en todas las misas después del prefacio, después de la oración. Si te has dado cuenta, el sacerdote dice, Santo, Santo, Santo es el Señor. En el misal romano tiene estos porque es un trisagio de alabanza haciendo alusión a lo que es la Santísima Trinidad. Hace una alusión al sacrificio. Por eso repite 3 veces, Santo, Santo. Vamos a ver lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desbordada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, y el Espíritu se movía sobre las aguas. El 26. Y Dios hizo el hombre a su semejanza,
de Dios. ¿Por qué nos lleva el capítulo, el versículo 3, que todos gritaban santo, santo, santo? Y Génesis nos hace alusión de que desde los primeros tiempos ya existía la Santísima Trinidad. Por eso decía, más adelante nos va a aclarar quién es en la Santa Misa el Benedictus, que se lo adjudicamos a nuestro Señor Jesús. Por eso en la misa hacen ese trijacio que le llaman, trisagio, de decir santo, Dios Padre, Creador, Benedictus, Dios Hijo Redentor, y el Espíritu Santo que nos los muestra en Génesis 1:2, que dice que todo era un caos y en las tinieblas solo reinaba la luz y sobre los mares estaba el Espíritu Santo. Versículo 26. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Como ya nos viene en Isaías versículo 3, ya nos viene dando una introducción de la Santísima Trinidad y nos viene incluyendo a nosotros mismos como hijos que ya tiene en su mente y en su corazón la creación del hombre. Fíjate cómo este capítulo de Isaías 6, del 1 al 8, tiene un gran significado. Por eso el Señor me inspiró a compartir ahora esto, porque cada capítulo se, se, se apoya de la misma palabra de Dios. ¿Y qué nos dice en Números 6:24 también? Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga paz en ti. En la, en la visión que tiene Isaías, eso es lo que causa el Señor. En nosotros puede causar un poco de incertidumbre, pero no. En la visión de Isaías que tiene aquí, cuando el Señor, dice él que tiene esa visión, que está el Señor, dice, en el año que murió del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, alto y excelso, como nos los viene presentando en Génesis 1:26, 1:2, 1:26 y en el número. Ese es el efecto que causa cuando tú tienes esa presencia del Señor. Su rostro en ti tenga misericordia, resplandezca su rostro y ponga paz en ti. Los efectos que causa esa fe, esa oración de la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que causa. ¿Qué nos dice el libro de Eclesiástico 50:22? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora pues, bendigan ustedes al Señor, Dios de Israel, que ha hecho cosas prodigiosas en la tierra, que hace crecer al hombre desde el seno materno y lo forma según su voluntad. Cuando tú tienes esa presencia, esa visión como Isaías en tu corazón, en tu mente, en un retiro, en una prédica, en una plática y tienes eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer? Porque Isaías nos comenta que eso es lo que tenemos que hacer, es darle gracias, bendecir al Señor, Rey y Señor Dios de Israel, que ha hecho cosas prodigiosas en la tierra y que hace crecer al hombre desde el seno materno y lo forma según su voluntad. Dale gracias por todo lo que tenemos. Dale gracias por la vida. Dale gracias por todo lo que el Señor nos ha concedido. Como en esta visión Isaías, conociendo, él conocía de Dios algunas escrituras, lo que decían del arca de nuestro Señor Yahvé, de todo el exilio, de todo lo que ya estaba escrito. Él conocía las escrituras y él era un hombre.
qué tipo de hombre era Isaías. En los prefacios que estamos oyendo ahorita, como te acabo de decir, Santus, Santus, Santo, Santo, tres veces Santo, es a Dios Padre. De esa misma persona, Santo, 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 se desprende, se le llama prefacio, se desprende las tres personas. Benedictus, el Hijo, Sanctus, el Padre, y el Espíritu Santo, santificador. Santus. Salmo 117, versículo 26. ¿Qué hace Isaías o qué debemos de hacer nosotros frente a una situación como la que a veces nos pasa? Compartir la palabra de Dios. Salmo 117, versículo 26. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Hay que estar bien atentos el por qué Isaías nos viene llevando de una visión tan grande, de ver al Señor bajar de su trono a la tierra, de ver su majestualidad. Decía que solo sus vestiduras llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines y cada serafín tenía 6 alas y gritaban, Santo, Santo, Santo. ¿Cómo es la alabanza? ¿Cómo reconocen ellos a nuestro Dios bajado en el cielo? Cuando tú te muestras frente al Santísimo, debes decir esa misma expresión. Santo, Santo, tres veces Santo. Esto aparece mucho, esta oración de Isaías 6. Y el Salmo 117 aparece mucho en la liturgia de las horas, que por excelencia es la oración universal de la Iglesia Católica, que se tiene que orar en las vísperas, y son 6 oraciones al día, lo que les corresponde a los sacerdotes y nosotros por la mañana y por la tarde. Esta oración es la que aparece mucho, tres veces santo. Y te doy gracias porque me has escuchado y fuiste mi Salvador. Has escuchado mis súplicas. Cómo Isaías nos va llevando paso a pasito en cómo tener esa revelación, cómo adorarlo, cómo venerarlo y cómo darle gracias porque ha escuchado mis ruegos. Salmo 117, cómo ha escuchado mis ruegos y ha tenido misericordia de mí y me ha salvado. ¿Por qué? ¿Por qué lleva ese proceso Isaías? Porque en el versículo 4, capítulo 6, versículo 4 dice, los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba y la casa se llenaba de humo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es la mayor manifestación? Dos templos, uno visible y el templo que es mi cuerpo. Porque decimos, la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y el templo donde Dios se encuentra, que es su casa, que es la iglesia, el templo material. Dice él, se llena de humo el templo, la manifestación plena se encuentra en uno mismo, porque desde el vientre de mi madre, Él me conoce y me ha creado a su voluntad de Él. Entonces, por hecho, desde mi comienzo de mi vida, el Señor ya me ha visto, ya me conoce, ya sabe quiénes somos, pero tú quieres tener una manifestación como seres humanos que somos, ir a la casa de Él, en la iglesia, donde se encuentra ahí en toda su divinidad, en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, para poder tener esa experiencia que Isaías tuvo. ¿Cómo nos va llevando de poco a más? Versículo 5. Ay de mí,
Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey Yahvé Sabaoth. Como Isaías nos va llevando poco a poco, después de una contemplación divina, nos enseña a reconocer, porque dice, entonces dijo, ay de mí que estoy perdido. Dice que estoy perdido es una expresión o una exclamación de que me veo rodeado de la gloria de Dios. Porque en este versículo, Isaías 6, versículo 5, se creía, se creía por una creencia común que el que miraba a Dios moría. Y la palabra de Dios dice, nadie puede ver a Dios sino después morir. Por eso es que Isaías conocía de la palabra de Dios y como él decía, ¿cómo fui yo capaz de ser elegido para tener esta visión, manifestación? Ahora yo me siento perdido. ¿Por qué? Porque mi exclamación es, ay de mí. O sea, ¿qué se le vino a Isaías en ese momento? Voy a morir. Por eso él mismo ahí se confiesa, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Una confesión que con eso dice, si en este momento yo quedo muerto aquí, porque eso era lo que ellos tenían una creencia común. Era muy común creer que nadie podría ver a Dios porque el, el resplandor de Dios, la blancura de Dios, la pureza de Dios, el amor de Dios es tan grande que nadie puede aguantar por yo pecador que indignos somos. Por eso esta oración de flecha que hace el profeta Isaías, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. O sea, confiesa que la mayor parte de impurezas sale por la boca. Y nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, Mateo, nos dice que todo lo que sale por, lo que entra por tu boca no es malo, porque sale y lo desechas, pero lo que sale de tu boca es lo que tienes en el corazón. Entonces aquí nos lo dice en el versículo 5 que soy un hombre de labios impuros. La mayor parte de impureza sale por la boca, porque por ahí matas, por ahí puedes ofender con los chismes, las mentiras, las divulgaciones, las malas palabras. Por eso él dice, soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. No solamente me cargo lo mío, sino que también donde yo me junto, donde yo estoy, con la comunidad que a lo mejor yo he convertido, hablando del mundo, porque está reconociendo él, que él vive entre un pueblo de labios impuros y sus ojos han visto al rey. Si nosotros tenemos esas visiones, como lo dice Éxodo 3:20, Jueces 13:22, ¿qué es lo que debemos de hacer? Un arrepentimiento así. Cuando la primera vez que yo me leyeron esta palabra de Dios, la comprendí tan rápido y la sigo comprendiendo porque seguimos siendo pecadores, porque nos acaba de mostrar cuál es la magnitud de la presencia del Señor, el Rey de Reyes. Porque dice que todas sus vestiduras, con solo sus vestiduras, cubre todo el templo. Porque nosotros, al entrar a un lugar santo, debemos de entrar de una manera respetuosa. Cuando estamos enfrente del sagrario, reverencia porque el Señor está cubriendo su templo santo con tan solo sus vestiduras para tú poder entrar ante la gloria de Dios. Los que sirven en el altar como ministros de Eucaristía, monaguillos o el sacerdote,
El altar está cubierto con todas sus vestiduras de él y los escalones para llegar al altar es tocar el cielo porque la presencia del Señor está en la mesa en el altar donde se va a hacer el sacrificio, donde después del prefacio se dice santo, 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 tres veces santo. Y pongan mucha atención que el sacerdote tiene que, porque así está en el misal romano, decir esas palabras. Y en ese momento todos, querubines, ángeles, santos, y tú mismo que estás ahí, todas las vestiduras del Señor están cubriendo el templo, así como dice la palabra de Dios. Si esta, si esta visión, si esta lo lleváramos a la misa, cuando vamos a vivirlo, vivieras una misa de contemplación, así como Isaías. Y en los momentos cuando desde el principio de la misa llega el sacerdote y hace el acto de contrición, hiciéramos lo que él hace, Isaías hace en en el versículo 5: Señor, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Y no es porque digan que nos demos tres golpes de pecho, verdaderamente golpearte de arrepentimiento, no solamente de labios impuros, de mente y de corazón, como dice, de acto, de pensamiento, obra y omisión. Esas tres cosas. Estoy declarando como Isaías, así, porque en cualquier momento, Señor, puedo contemplar tu gloria y esos momentos, dicen ya nuestra creencia, sabemos que ya no es que vayamos a morir inmediatamente, pero uno nunca tiene la vida comprada. En la purificación, versículo 6. Entonces voló hacia él, hacia mí, uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con sus tenazas. Viene la purificación, viene la purificación. Isaías se revistió de valor en ese momento para que él estuviera que en la presencia de Dios. ¿Cuántos podemos tomar esa escena o ese personaje, hacerlo en mí? Ya Isaías ya hizo lo de él, pero ahora en vez de decir el profeta Isaías, tú tomarte esa palabra personal y decir, entonces voló hacia mí. Increíble que decir que la palabra de Dios se tiene que encarnar, se tiene que vivir y decirla, Señor. Entonces, antes de estar en la presencia de Él, pido una purificación. Y eso es lo que hace en la Santa Misa, ¿no? Nuestro arrepentimiento para después estar. Casi aquí el profeta Isaías nos está relatando lo que sucede durante la misa. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines, tenía un carbón encendido y había tocado que había tomado del altar con una de sus tenazas. ¿Para qué? Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. ¿De dónde es tomado ese carbón caliente? Del altar. ¿Se perdonan mis pecados, mis faltas? ¿Se borran totalmente? Y estoy listo para escuchar la voz de Dios. Como Isaías nos trae de un proceso tan impresionante de tener esa visión con el Señor, de reconocer, de mirar la gloria con ángeles, serafines, postrado como rey en el humo del templo, con todas sus vestiduras cubriendo todo lo que es el altar. Viene ese uso de conciencia, viene ese uso de conciencia donde me reconozco yo pecador, con estos labios, mente, corazón impuro, pero el Señor hace su parte. Y en todas esas oraciones de los santos, de nuestra Madre María, y yo tomo esa in- in- intercesión mía propia de decir,
Señor, no puedo, ni digno soy de estar en tu presencia. Manda, Él manda a alguien para purificarte. En este caso nos da el ejemplo de poner un carbón caliente en la boca, en tus labios, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos causado, hablado, dicho, pensado y sentido. No necesariamente tenemos que haberlo expresado, pero aquí nos dice que todos nuestros pecados han sido borrados y mis faltas también. No todo es pecado. He cometido muchas faltas, también son borradas. Faltas que han llevado a cometer a otras personas, que las he inducido en algún vicio, que las he inducido en alguna situación pecaminosa. Yo no fui el pecado, simplemente los inducí, pero a esas faltas a ellos se les convirtió en pecado, pues hasta esas cosas para mí se me han sido perdonadas. Y estoy listo para escuchar la voz de Dios. Este último versículo es súper importantísimo. Isaías se reviste de valor y cuando fue su mensajero respondió, envíame a mí. Rodeado de serafines, este es el único capítulo en la Biblia, una vez más, es el único capítulo en la Biblia de los primeros libros donde vas a escuchar que los serafines están presentes, por lo cual podemos decir que es el único pasaje bíblico donde verdaderamente la majestad y el reino de nuestro Señor, de Yahvé, Dios Padre, se presenta aquí en la tierra. O sea, es impresionante este versículo, este capítulo de Isaías 6. Y esta palabra de Dios fue leída el domingo pasado, la primera lectura. Por eso hay que poner mucha atención. Una vez ya estamos purificados, perdonados nuestras faltas y perdonados nuestros pecados, estamos listos para escuchar a Dios. Mirar, ya miré, como Isaías, la contemplación de Dios. Ya miré la presencia, tuve una visión, tuve un encuentro, sentí en mi corazón. Después me lleva al arrepentimiento, a la purificación, al sentir. Dice lo que leíamos hace rato, que la presencia de Dios te debe de infundir misericordia y paz en tu corazón. Ya estoy listo. Los dos sentidos. Falta el tercero, el oído. Y a oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ya escuché, ya estoy listo. ¿Y quién irá por nosotros? Esta palabra nosotros está hablando en plural. Dice Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estoy escuchando, el Señor está dialogando con alguien. Yo oí, está dialogando con alguien y dice, ¿y a quién enviaré? Está dialogando con él, pero es Dios Padre el que va a interceder o pidiendo a quién va a enviar él y quién irá por nosotros. Fíjate, si ponemos mucha atención, él está dialogando. ¿Con quién? Con la persona que te acabo de decir en el versículo anterior, en el versículo número 3, donde dice Santo, Santo, Santo. Decíamos que estaba, ¿qué? Con la Santísima Trinidad. Y aquí nos los confirma versículo 8 cuando habla en plural. ¿Quién irá por nosotros? Está dialogando con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, la misma persona, diferentes funciones, diferentes personas, tres dioses, un mismo Dios. Es uno de los grandes misterios y como es un misterio, solamente Dios nos los puede revelar. A lo que voy es cómo Isaías escucha que Dios necesita un mensajero. Él ya está listo, tú ya estás listo, hemos tenido un encuentro con Dios, nos ha perdonado nuestras faltas, nos ha perdonado nuestros pecados.
Por lo menos yo así lo creo y así lo siento cuando voy a la confesión. Entonces la palabra de Dios se hace viva en ese momento. Y yo escuché, cuando escuché esta palabra, yo comenzaba en el camino. Tenía yo unos meses de haber vivido ese encuentro y cuando escucho, pues yo atrevido, a ver, a veces creo que se necesitan personas atrevidas para poder decir esto que va a decir Isaías. Aquí me tienes, mándame a mí. Este último, podremos leer más, pero me voy a quedar con este versículo solamente, con el versículo 8. Bien importante el oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Si yo ya tengo oídos bien abiertos y tengo esa flama, decía mi esposa, todos somos antorchas, pero ¿qué clase de antorcha eres? ¿Apagada o encendida? Yo, al momento que me pone ese carbón en la boca, dicen, es como la mano de Dios, como el dedo de Dios, dice el Salmo. ¿Y quién irá por nosotros? Yo levanto la mano, o tú levanta la mano y dices, aquí me tienes, mándame a mí. Una de estas cosas es entender y comprender que no somos nosotros. El hombre por naturaleza no es el que manda o el que va o el que se envía. Solamente somos los instrumentos, que eso es lo mucho mejor. ¿Por qué? Porque en esta situación que el Señor está preguntando, ya te tiene entre el corazón, ya le palpita del Señor, porque le contestes y que vea tu libre albedrío, que digas, yo voy, heme a mí. Una palabra que acabo de decir que no es correcta. Yo voy. El hombre no va. Ni yo voy porque puedo. Ni yo voy porque quiero. Ni yo voy, ni yo voy. El Señor está preguntando a quién va a enviar Él. El hombre no es el que Él se elige. Dice Hebreos, perdón, San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Wow, impresionante. San Juan 15:16 o Hebreos 5:4. Nadie toma para sí el honor, sino que todo, la gloria y el llamado es para la gloria de Dios. Como la misma palabra nos confirma en el Nuevo Testamento lo que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías nos está diciendo. Entonces, nosotros nos elegimos a hacer la misión. Él es el que nos manda. Lo único que quiere de ti es tu disposición. Es lo único, tu persona. Así como dice Isaías, una persona pecadora de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Pero mis ojos han visto al Señor. Eso es lo que sucede en muchos de nosotros. Pero una vez que tú encarnas y tomas como el profeta Isaías esta palabra como una verdad, créeme que en tu corazón nace esa llama por la predicación de la palabra de Dios. Y levantas la mano como niño diciendo, yo, heme aquí, yo no puedo ir solo, yo no me puedo mandar solo. Como tu palabra lo dice, envíame a mí. Y el Señor, Dios Padre, porque estamos hablando de Dios Padre en el Antiguo Testamento, Isaías 6:8, Él dice, ¿a quién voy a mandar? Y si Dios Padre te envía, ¿qué más respaldo quieres? Lo único que tienes que hacer es creer. Envíame a mí. Y el Señor te dice, ve. Él te da el envío. Él te da la misión. ¿Qué misión?
A veces no la sabemos, a veces no la entendemos, a veces no la comprendemos. Lo que sí sabemos es de que esta obra es de Dios. 13 años en el camino de Dios son 9 años con el ministerio propiedad de Cristo. Y estos 9 años en la misión que Él nos ha mandado, porque si esto fuera de, dice Hechos de los Apóstoles, que muchas obras no son de Dios, pero si son de Dios, se van a dar. Y lo que no es de Dios va a desaparecer. Por eso yo le creo. Esta misión Dios nos las ha mandado. Dios nos ha elegido y siempre vamos porque Él va al frente de nosotros, porque Él va al frente. Pero hay una palabra que más me encanta, que es Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, encadenado con lo que dice Isaías 8. Aquí me tienes, mándame a mí. Él te envía, Él te da los recursos, te da los dones, te da el valor, te da la perseverancia. Como hombre, humanamente te vas a cansar, te vas a quejar, no vas a saber qué hacer, pero cuando vas viendo la obra del Señor, te confías más en Él, que es lo que se debe de hacer, que te confías más en Él, crees más en Él, y obviamente conociendo el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que a pesar de que los apóstoles dijeron, Señor Jesús, aquí estoy, Mateo 28, el último versículo, no recuerdo, pero es donde dice, vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, prediquen el Evangelio. Ahí es donde dice, católicos, vayan. Es lo mismo que hace el Señor. Aquí su palabra viva de Dios Padre se hace viva en la voz y en la imagen de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios que vino. Y los apóstoles dicen, tú me enviaste a mí. No, los apóstoles fueron por ellos mismos. Cómo la palabra de Dios se encarna y se embona desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace que valore y se valore más es lo que el Testamento, palabra de nuestro Señor Jesús, viene a hacerla visible. Entonces, como esos apóstoles, nosotros solamente vamos, como dice Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y si es así, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Nosotros solamente somos instrumentos, así como Isaías. Y te voy a leer 2 versículos más, nomás para que entiendamos cuál es la misión que Él nos envía. ¿Cuál es la misión que puede ser fácil, dura? ¿A qué te envía? Voy a leer el versículo 9 y 10 y con eso terminamos. Nada más quería yo reflexionar hasta el 8 para entender y comprender cómo se hace viva la presencia de Dios, cómo debemos de orar, cómo debemos de agradecer y después cómo debemos responder. Un repaso rápido. Isaías tiene la visión, tú has tenido la presencia de Dios. Isaías responde glorificando al nombre de Yahvé, alabándolo y bendiciéndolo. ¿Cómo debes de hacer tú? Dando gracias, alabándolo y bendiciéndolo. Y después al último, escuchándolo. Deja que te responda y no nos hagamos como que no nos habla, que es lo que dice. Muchas veces vas a oír, en el caso de nosotros, créeme, al igual que Isaías, te lo puedo verificar, te lo puedo certificar y te lo acabo de decir, 9 años con un ministerio que Él nos ha regalado, porque escuché, el Señor ocupaba una misión, alguien, por un hermano, otro hermano, un alma, alguien que Él quiere y ama, ¿a quién enviaré para el ministerio propiedad de Cristo? Porque necesito que los ayuden, que los exhorten, que los motiven, porque va a haber parejas, porque va a haber matrimonios que se están destruyendo solamente porque no hay quien les dé una palabra de aliento, porque hay hermanos que están pasando por adicciones de drogas, de alcohol, de pornografía, de redes sociales en el tiempo que me tocó vivir. Isaías no le tocó vivir este tiempo, pero también estaría pasando cosas duras. ¿A quién enviaré?
Y yo respondo junto con mi esposa, henos aquí, aquí Señor, pero envíanos tú, aunque nosotros no sabemos ni dónde, porque igual Isaías reconoce, yo soy una persona de labios impuros, vivo en el mundo, soy del mundo, soy esto. Yo era yo lo mismo, igual que Isaías. Tenía yo un corazón, un pensamiento, un cuerpo y una carne del mundo, del bajo mundo, digo, impuro. Pero Dios le creí, regreso a la iglesia, a la misa, a ver esa manifestación espiritual dentro de la misa, ese prefacio, comprenderlo y entenderlo, que la presencia del Señor es cuando dicen santo, santo, tres veces santo. Ahí es donde uno, Señor, como Isaías, purifícame para poder llegar a ti y escucharte. ¿Cuál es la misión? Él me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán, por más que ustedes miren, nunca verán. Solo conseguirás que este pueblo se ponga terco, que no presten oídos y que se les peguen los ojos, porque no quieren ver con sus ojos y oír con sus oídos, para que su corazón comprenda y que se conviertan y que les dé salud. Nos manda una misión donde no está muy lejos lo que la palabra de Dios hace 2000 años se está viviendo aquí. No podrán entender, ni escuchar, ni oír, porque se pondrán tercos. No quieren abrir sus ojos, ni sus oídos, ni su corazón. Esa es la misión que en ese tiempo el profeta Isaías iba a mandarlo el Señor. Y en este tiempo de ahora, esa es la misión al que nosotros nos ha mandado al Señor. Tal vez al igual que ellos, yo también fui de un pueblo terco muchos años porque no conocía de la palabra, pero estamos hablando de ese acompañamiento que al igual que mis hermanos los entiendo y los comprendo. Yo creo que el profeta Isaías entendió y comprendió porque fue uno de los profetas mayores, así le llaman, un profeta mayor, por toda la conversión, por todo lo que hizo, por todo el sacrificio, por toda la predicación al momento que él fue enviado. Al igual que nosotros, obviamente no nos comparamos con el profeta Isaías, claro que no, pero sí, si el profeta Isaías en este tiempo estuviera, dijera, Armando, creo que has tomado uno de los lugares. Indignos somos, el profeta Isaías lo dice, pero no por eso no creamos en la santificación que el Señor nos da. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, mi testimonio de vida, no drogas, no alcohol, no bebidas energéticas, no cigarros, no malas palabras, eh, una estabilidad emocional que me ha regalado Dios, una preparación de la palabra de Dios y el amor a Dios que me ha regalado, una interpretación de la palabra de Dios que solamente es por gracia de Él. Y yo reconozco, al igual que el profeta Isaías, que todo lo que viene es de Dios. Y yo reconozco que humanamente todo lo que me ha dejado ver es obra de Dios. Lo que ha hecho en mí, con eso estoy agradecido de haberme sacado de las adicciones, de haberme regresado a mi familia después de haberla perdido. ¿Qué más manifestación puedo ver? El amor que nos da en la Santa Misa, en la Eucaristía, su presencia total, cuando vamos a ver el Santísimo y escuchas esa oración angelical, ese silencio donde te está hablando, donde te pone paz, seguridad, y después sales al mundo, como dice Isaías, a un mundo de labios impuros, corazón necio, pero cuando sabes que el Señor está contigo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, Él es el quien vive en mí. ¿Qué te preocupa?
porque se necesita gente convencida que a pesar de las situaciones que pasen en este tiempo, enfermedades, necesidades, trabajo, te falta, eh, cosas a veces con los hijos, situaciones en la comunidad, lo que el mundo externo, lo que sabes más allá del mundo y dices tú, ¿cuáles esperanzas? A pesar de eso, tú sigues profesando el Evangelio de Cristo, profesando tu fe católica, orando, pidiendo con los sacerdotes, confesándote y tomando la gracia de Dios continuamente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué más nos hace falta? Sino más que ese acompañamiento del tiempo que nos tocó vivir en este tiempo. Y hacemos lo mejor que se pueda para que la palabra de Dios sea, es eficaz y no sube la palabra de Dios hasta no hacer su trabajo. Al igual que lo que te acabo de compartir, todos aquellos que lo oigan. Hay muchos Isaías allá afuera, tal vez con otros nombres, Armando, Laura, Vicky, Omar, Martín, Jairo, Pablo, hermanas, mujeres muy valientes, a veces yo creo que más que los hombres. Isaías, mujeres Isaías, que también tienen esa capacidad de haber entendido, solamente necesitan que levanten la mano y digan, Señor, envíame. Yo no puedo ir por mí misma, pero acabo de escuchar que andas buscando. ¿Quién? ¿A quién enviarás? A esa familia que necesita una palabra de aliento. ¿A quién enviarás? A esa persona que ocupa un abrazo, una mirada. ¿A quién enviarás? A ese lugar donde se necesita que hablen de ti, verdaderamente demostrar. ¿A quién enviarás con ese testimonio de vida, con lo que he vivido, como lo que yo te acabo de compartir? No es para eh, glorificarme o alabarme yo solito, que yo fui drogadito, alcohólico y presumir. No, no, no. Nunca lo haré, siempre lo voy a decir, que lo hago para que todos los demás vean la misericordia de Dios. Y si Dios tuvo misericordia conmigo, lo va a tener contigo. Y dice, ¿a quién enviaré a predicar mi misericordia? ¿A quién enviaré? Y tú que estás oyendo, solamente necesitas decir, Señor, yo no sé, al igual que Isaías, indigna soy o lo que, como yo me sienta, pero aquí estoy. Y deja que el Señor haga lo demás. Eso es lo que hizo con nosotros. Solamente levanté la mano y yo no sabía lo que Él tenía para nosotros, ni cómo llevarlo, ni cómo hacerlo, pero hasta el día de hoy Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Después de 9 años, todo este ministerio sigue en manos de Dios. Y yo sé que desde donde tú te encuentres, que con estos compartimientos es crecer tu confianza en Dios, crecer tu amistad con Dios, crecer tu confianza, tu amor, tu, tu, tu diálogo con Él, pero también tu escucha, tu creer, tu fe, tu esperanza tiene que aumentar. Pero sí se necesita mucha más gente que diga, yo, heme a mí, Señor, envíame a mí. Gracias. Como viste, fuimos desglosando la palabra en la interpretación, apoyándonos de otras citas bíblicas para entender lo que Isaías nos dijo. Y eso es lo bonito de la palabra, que la palabra no nos deja solamente con el puro versículo, sino que nos lleva a otro capítulo, a otro versículo, a otro libro de la Biblia para entender qué es lo que nos está diciendo Isaías. Y así. Y luego nos lleva al Nuevo Testamento, como con la boca del Señor nos confirma esto. Y eso es lo bonito de la palabra, de conocerla. Eso es lo bonito de la palabra, de saber interpretar la palabra de Dios conforme al Espíritu Santo, conforme al magisterio, conforme a la tradición y conforme a la obediencia que le tenemos al Padre, al Santo Papa Francisco, nuestros sacerdotes, lo que nos enseñan, lo que estudias, libros y libros, para solo hacer una pequeña reflexión de 8 versículos del capítulo 6 de Isaías,
y obviamente me quedo corto, hay muchísimo más. Es más, con una sola, con un solo versículo podríamos dar un tema de un retiro de fin de semana, con un solo versículo. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios. Una sola expresión que haga el Señor, con eso es más que suficiente. Créele más al Señor, el Señor está contigo en su omnipotencia, en su omnipresencia, que todas tus necesidades, que todas tus cosas que estés pasando, el Señor asista a ti. Vamos a cerrar este compartimiento con una pequeña oración. Se dice pequeña por el tiempo, pero la oración siempre es grande. Gracias, Señor, por este compartimiento que hoy nos has regalado. Gracias por esa confianza que hoy has infundido en mi corazón. Esa confianza de decir yo, Señor, aquí estoy, cansado, desesperado, tal vez limitado, Señor, en mi manera de hablar, en mi manera de sentir, limitado en mi manera de pensar, tal vez limitado en mi aprendizaje, Señor. Pero yo no conocía bien el profeta Isaías, pero yo sí entiendo y comprendo que él solo dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo mismo te digo yo hoy, Señor, así como tú me conoces, como dice el Salmo, ¿no? Desde el vientre de mi madre, tú ya me conocías y me creaste conforme a tu voluntad. Y tú sabes cuál es la capacidad que yo tengo. Pero aún así, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a esos lugares, como aquella oración de San Francisco de Asís, que hoy le acabo de entender y comprender que no era Él el que iba, que no era Él el que consolaba, que no era Él el que ponía paz, que no era Él el que daba esperanza, que no era Él, sino eras tú, Señor. Pero así como San Francisco de Asís, yo también hazme entender que eres tú en toda la obra, en las palabras, en la acción, en mi testimonio de vida, en mi día a día y en mi vivir. Limitado soy, Señor, pero aquí estoy, Señor, envíame a mí. Mujeres valientes, mujeres valientes. La iglesia está llena de muchas mujeres porque son los pilares de la casa, los pilares de la familia. Y también son grandes pilares en la iglesia. Y dile al Señor, tal vez, Señor, he estado ahí presente en los grupos, en los compartimientos, en la misa, pero hoy te digo, Señor, envíame a mí. No sé cuál sea la misión más grande que tú tengas, tal vez esté yo sí infiltrado en la iglesia, en un grupo, pero a lo mejor necesitas más de mí, Señor. Y aquí estoy. Tal vez lo que he dado, lo que he servido, lo que he hecho, Señor, siento que es mucho. Tal vez por mi cansancio, por mis limitaciones, Señor, pero si aún quieres más, como el profeta Isaías te digo, aquí estoy, Señor, levanto mis manos, mi corazón, mi vista. Señor, aquí estoy. Heme a mí, mándame a mí, Señor. Porque eres tú el que me mandas a la misión, eres tú el que me acompañas, el que tú me guías, que las obras, las necesidades de aquellos hermanos o hermanas más necesitados, especialmente por el ministerio propiedad de Cristo, que es el que se enfoca en todas adicciones y actitudes. Sabe, Señor, que han llegado muchas personas, familias enteras, hermanos deshechos por una adicción, por las actitudes. Pero hemos visto que tu misión que nos has mandado, tú la llevas. Tú has escuchado, tú has sanado, tú has liberado. Tú has hecho toda esta obra, Señor. Pero gracias que como Isaías nos hiciste parte de esa misión, de colaborar con lo poco y mucho que somos, limitados en nuestra persona, pero sabemos que contigo podemos todo, Señor. Contigo todo, sin ti nada, Señor. Te pido, Señor, por todas las necesidades
mis hermanos aquí presentes, desde donde se encuentren, en su casa. Te pido por todas sus necesidades físicas, por sus enfermedades, por sus dolencias, por su trabajo, que le des un trabajo digno a todas esas personas para que puedan llevar dignamente el sustento a su casa, para su familia, a sus hijos, aquellas esposas o madres solteras. Dales valor y fortaleza para salir adelante, Señor. O aquellos hombres que están metidos en alguna adicción y hemos perdido la responsabilidad de la casa. También te pido por esos hombres, Señor, para que alejes de esas adicciones y vuelvan otra vez a ser hombres, verdaderamente hombres dignos de llamarse padres, de llamarse hijos, de llamarse esposos. O de aquellas mujeres también que a lo mejor por una mala actitud no han sabido reír, por una mala actitud tienen tristeza, por algunas actitudes que no han sabido reconocer, tienen un bajo autoestima o piensan que no vale nada. Infúndeles en su corazón alegría, porque tú estando dentro de ellas tienen fortaleza, porque son mujeres valientes, decisivas, porque son mujeres y pilares de la iglesia, pilares de la casa, muy importantes en la vida de toda la familia. Que se den cuenta, que se amen y que se quieran, que se valoren ellas mismas de cuánto valen, de cuánto son, de cuál tan importantes son para todos nosotros. Te pido por aquellas personas que están en los hospitales, especialmente por una sobrina de una hermana de nosotros que está muy enferma. Y todos los enfermos de las personas que nos escuchan, tú mándales según tu voluntad, Señor. Siempre va a ser tu voluntad. Como decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque en tu voluntad solamente vas a querer lo mejor para nosotros. Cual sea la decisión, aceptar tu voluntad es lo mejor que podemos hacer. Pero sí te pedimos por la fortaleza de nuestros enfermos, especialmente por mamita Genia también, que está pasando por situaciones de enfermedad, y por todos nuestros enfermos. Te pedimos por aquellas personas que están metidas en la adicción, ya sea nuestro hijo, nuestra esposa, nuestra hija. Sabemos que es muy difícil esas adicciones de la droga, del alcohol, que se han ido de la casa, de la calle, que marihuana y no se quieren dar cuenta de que eso les va a dañar con el tiempo, su futuro, porque también hay padres que no tienen consuelo, que no duermen, que no ríen por estar pensando en ellos. Te los ponemos en tus manos, Señor. O envíanos a nosotros, Señor, y danos palabras de aliento, de amor, que con una mirada, un abrazo, sientan que podemos apoyarlos y ayudarlos a salir de eso, Señor. Ayudarlos como hermanos que somos, pero sabemos que la obra es tuya 100%, Señor, porque hay algo que necesitamos desde adentro de nosotros. ¿Qué es eso? La alegría, y solamente tú puedes infundírnoslos. Gracias, Señor, entonces te doy por este compartimiento que nos has permitido entender y comprender. Te pongo en tus manos todas sus necesidades. Y cómo olvidarnos de nosotros, de ti, Mamita María, en la advocación de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que nos cubras con tu manto, que intercedas por nosotros, que nos cubras con tu manto en los momentos más difíciles que estemos pasando, en nuestras tristezas, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades. Sabemos que tú eres la intercedora más grande que puede haber para llevar todas nuestras necesidades al corazón de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él ser el único mediador ante Dios Padre, para que todo lo que ya hayamos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque así es como Él nos los ha pedido, que todo lo que pidamos al Padre, lo pidamos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacemos. Pero tú como madre, ¿qué te va a negar tu Hijo? Así como en las bodas de Caná, que intercediste por esa fiesta de alegría, también te pedimos tu intercesión por todas nuestras necesidades.
Gracias, mis hermanos, donde se encuentren en sus casas, escuchando, meditando. Que el Señor los llene de gracias y de bendiciones, de fortaleza, de alegría y de aquel carisma o de aquel don que más necesiten para fortalecer el reino de Dios. Que hoy tengas un día, una noche, toda tu vida llena de bendiciones. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Con Dios todo, sin Dios nada. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Restaurando tu Vida con Cristo, una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.